Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Buenos días, amados hermanos y hermanas, amigos que nos acompañan a lo largo de esta transmisión. Queremos darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por sus familias, y queremos invitarles para que sigamos participando de estos servicios de adoración que juntos rendimos a nuestro Dios. Seguimos hablando acerca de cómo podemos enfrentar las adversidades de la vida tomados de la mano de nuestro Dios. Y de manera especial, el día de hoy estaremos escuchando a través de la exposición de la palabra cómo enfrentar el ministerio de la manera en la que Jesús lo hizo. Así que preparemos nuestros corazones para que podamos recibir su palabra en cada uno de nosotros. Enviamos pues un cordial saludo a todos ustedes, sean bienvenidos y que el Señor hable a nuestras vidas de una manera muy especial. Buenos días, hermanos, adoremos juntos a nuestro Dios santo y verdadero. Leamos juntos en nuestra Biblia el Salmo 145 del 1 al 6. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Oremos juntos. Gracias, Padre amado, por la mañana que nos das en que todos juntos nos reunimos para alabar y exaltar tu santo nombre. Te ruego que, Señor, tomes este culto, este servicio que estamos haciendo todos desde nuestro hogar como un olor fragante hacia ti. Te lo pedimos, Padre amado, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré
Dice la palabra de nuestro Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Con esta porción de la palabra les invito a orar. Omnipotente Dios, te bendecimos y alabamos por todas las misericordias que tienes para con tu iglesia, a pesar de las adversidades que enfrentamos en estos tiempos. Acudimos a ti sabiendo que somos inmerecedores e indignos, para suplicarte primeramente que perdones nuestras rebeliones e iniquidades que surgen de nuestros corazones, por todas las acciones que realizamos día a día y que ofenden tu nombre. Te pedimos, nuestro Dios, que ya no te acuerdes más de ellos y nos limpies de toda maldad. De la misma manera, Padre amoroso, te suplicamos que escuches la oración de tus hijos, que en estos momentos acude a ti, para que tú hagas, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. De igual forma, te agradecemos por todas tus bendiciones y cuidados que hasta ahora han venido a nuestras vidas. Escucha, Señor, las gratitudes de los que en esta semana han cumplido año o han celebrado algún motivo de regocijo en sus vidas, los cuales, Señor, tú ya conoces. Danos, Señor, el consuelo y cuidado debajo de tus alas, para que nuestra fe permanezca firme en ti y tu voluntad sea cumplida en nuestras vidas para la gloria y la honra tuya. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz, somos iglesia. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya llamas de vuelta a nuestro hogar, separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz.
iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Gran compasión derramó, con sus llagas compró nuestra salvación. El pecado era fuerte, mas Cristo más fuerte. Ven, adorémosle. Grande nuestra deuda fue, y cuán alto costó nuestra sanidad, y todo pagó aquel quien es digno. Ven, adorémosle. Vida hay en Dios, quien salva, en Jesús nueva criatura soy. Mi voz dirá: Cristo es el Señor. Su palabra la muerte venció, su victoria nos dio en el principio, y Cristo salva, cantamos por siempre. Ven, adorémosle. Vida hay en Dios, quien salva, en Jesús nueva criatura soy. Mi voz dirá: Cristo es el Señor. Vida hay en Dios, quien salva, en Jesús nueva criatura soy. Mi voz dirá: Cristo es el Señor. Mi pecado era fuerte, pero Cristo es aún más fuerte.
Desde nuestros hogares, sigamos adorando a nuestro Dios por medio de nuestras ofrendas y diezmos, demostrando fidelidad y constancia. Ahora, hermanos, les invito a buscar en sus Biblias, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, y demos lectura de los versículos del 8 al 10. La palabra de Dios dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Oremos para consagrar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Inclinemos nuestros rostros. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tu iglesia ha participado, ha presentado ante ti sus ofrendas y sus diezmos desde sus hogares. Te pedimos que tú bendigas a cada una de las familias que han participado y, Padre, que tú les proveas siempre con trabajo y con salud. Asimismo, Padre, te pedimos que tú bendigas también a los que no pudieron hacerlo, a los que están pasando por una necesidad, por una enfermedad, o que han perdido su trabajo, Padre. Provéalos para que tengan el gozo de presentar ante ti sus ofrendas, Padre. Te pedimos también que tú nos permitas administrar correctamente esas ofrendas y esos diezmos y que sirvan para engrandecer tu obra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amados hermanos de nuestra Iglesia del Divino Salvador, Dios les bendiga. Estamos gozosos con nuestro Señor porque nos permite tener este tiempo para alabarle también desde nuestras casas. Estamos también alabando su santo nombre porque Él ha sido nuestro protector en este tiempo de contingencia, de enfermedad y de pandemia. Ha estado en la vida de cada uno de nosotros y también en la vida de nuestras familias. Gracias a Dios y al Espíritu Santo que se encuentran con nosotros en nuestros tiempos. Eres mi protector. Llenas mi corazón con
Ahora, hermanos, acompáñenme por favor a buscar en su Biblia, en el Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículo del 35 a 38. Acompáñenme de sobre. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. Amén. Hoy es más cómodo que cuando Jesús comenzó su ministerio y deberíamos aprovechar nuestras condiciones actuales para poder hacer el mismo ministerio que Jesús hizo. En su tiempo, Jesús, como se indica en el versículo 35 de nuestro texto, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. La extensión de Palestina, el territorio que recorría Jesús, era de 250 kilómetros de largo, con un ancho que varía entre 40 kilómetros al norte y 140 kilómetros al sur. En los evangelios solamente se mencionan 22 entre ciudades y aldeas en las que estuvo y llevó a cabo su ministerio. Pero es seguro que también estuvo llevando a cabo su ministerio en otros lugares que no fueron registrados por los historiadores de su ministerio. En los tiempos de Jesús, recorrer los 250 kilómetros de sur a norte y de norte a sur, tomar en cuenta las ciudades y aldeas que están a lo ancho de todo el territorio de Palestina, no era fácil. Implicaba caminar, implicaba cansancio, no comer siempre a la hora, no tener un lugar siempre seguro en donde llegar a descansar, acompañado además de un grupo de 12 de sus discípulos. Si estuviéramos en el cielo y si supiéramos que esta era la condición del ministerio a realizar, quizá más de uno de nosotros o quizá todos lo hubiésemos dicho a Dios que no vendríamos a la tierra a realizar semejante labor. Pero Jesús, cuando tomó la decisión ante su Padre Celestial de aceptar ser enviado a este mundo, a Palestina en particular, no consideró estas condiciones topográficas como dificultades, ni se negó a venir, sino que vino y durante el tiempo necesario llevó a cabo su ministerio. Hacer el recorrido que Jesús hizo, nosotros lo haríamos en la actualidad con más facilidad. Con 2 minivans de 7 plazas, si fuéramos Jesús, llevamos a los 12 apóstoles y en pocos días, misión cumplida. Y ahora que por causa de la actual pandemia no es recomendable salir de casa para viajar a nuestras ciudades principales, ni a los municipios y comisarías de nuestro estado y país, y ahora que no podemos reunir masivamente a las personas ni en templos, ni en lugares públicos, en realidad, el ministerio no se ha hecho más difícil, sino que se está consolidando de otras maneras relativamente mucho más fáciles de llevar a cabo. Porque en la mayoría de los casos no es necesario viajar, ni caminar durante horas bajo el sol candente, pues Dios ha puesto en nuestras manos las herramientas virtuales y cibernéticas para llevar a cabo el ministerio que a nosotros los creyentes en Jesucristo ahora nos corresponde. Basado en el texto del Santo Evangelio que hemos leído en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, si usted cerró su Biblia, ábrala ahí por favor en su casa, voy a predicarles lo que hoy hemos titulado Enfrentando el ministerio a la manera de Jesús. Enfrentando el ministerio a la manera de Jesús. Y la proposición de este mensaje consiste en que todo creyente en Jesús debe y puede llevar a cabo las responsabilidades del ministerio cristiano tal como Él lo hizo. ¿Cuáles son las responsabilidades del ministerio cristiano que todo creyente en Jesús debe y puede llevar a cabo tal como Él lo hizo? Me propongo compartirles 3 de estas responsabilidades del ministerio.
La primera responsabilidad del ministerio cristiano que todo creyente en Jesús debe y puede llevar a cabo, tal como Jesús lo hizo, es predicar el Evangelio. El motivo real del recorrido de Jesús y sus discípulos en las ciudades y aldeas a lo largo del pequeño país de 250 kilómetros de largo y de 40 kilómetros de ancho por su lado norte y 140 kilómetros por su lado sur no era con fines turísticos, sino ministeriales con respecto a la encomienda que él había recibido de su Padre Celestial. San Mateo nos dice que Jesús iba enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La palabra clave en esta descripción que nos ofrece San Mateo es la palabra evangelio, o más bien la frase clave es Evangelio del reino. Esto era lo que él andaba enseñando y predicando. Enseñar era algo más particular con un grupo pequeño, interactuando con ellos, y es por eso que San Mateo dice que les enseñaba en las sinagogas de ellos. Y predicar era algo más público, de pararse frente a una multitud en la calle o en la plaza pública, ya sea que la gente esté atenta, distraída o hasta solamente de paso, con la finalidad de exponerles las verdades que su Evangelio del reino contiene. Mateo usa los gerundios enseñando y predicando para describir la responsabilidad que Jesús asumió para comunicar el Evangelio. Pero lo que quiero enfatizar ahora es la frase predicando el Evangelio del reino. Predicar el Evangelio es una de las responsabilidades del ministerio que le correspondió a Jesús y que nos corresponde también a nosotros. Amados hermanos, la pandemia no puso fin ni límites al Evangelio, sino todo lo contrario. Pues ahora más que nunca, mucha gente que de por sí lo necesita está demostrando más necesidad de este bendito y divino Evangelio celestial. Y hay mucha gente receptiva al Evangelio en esos momentos. Pero permítame decirles que no es por la pandemia, sino por el poder de la gracia de Dios. Usted, sin salir de casa, aun si no sabe predicar como lo hacen los predicadores serios que no contaminan el mensaje con falsedades, usted puede enviar versículos de la palabra de Dios a sus contactos. Usted puede compartir o reenviar un devocional, un culto, un sermón o un estudio bíblico a través de las redes sociales que usted usa. Ahora más que nunca, hacer todo esto ya es más fácil que en el tiempo de nuestro Señor Jesús en Palestina. Les animamos que usted y su familia formen parte activa en la predicación del Evangelio, no dentro de un templo, no detrás de un púlpito, sino a través de los medios digitales de nuestra preferencia. Haga la prueba. Escríbale a un amigo suyo no cristiano. Pregúntele si le permite compartirle los devocionales que usted recibe, el culto con el que usted adora a Dios, el enlace del estudio en el que usted participa. Cumpla usted con la responsabilidad de predicar de esta manera el Evangelio del reino de Dios. Él dará la respuesta correspondiente. Y tanto usted como la iglesia en general nos gozaremos en la obra salvadora que Dios hará en la vida de nuestros semejantes. La segunda responsabilidad del ministerio cristiano que todo creyente en Jesús debe y puede llevar a cabo tal como Jesús lo hizo es tener compasión de la gente. Tener compasión de la gente. En la labor de predicar el Evangelio que Jesús hacía en las ciudades y aldeas de Palestina, no Jesús sino San Marcos, un testigo presencial de las actitudes y motivaciones evidentes de Jesús, nos relata de él que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La gente que Jesús vio en su tiempo estaba desorientada en cuanto a la vida espiritual que deberían practicar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque comenzando con el Sanedrín,
digamos que eran los directivos de la religión, el sumo sacerdote y los sacerdotes de aquellos tiempos no estaban ministrando correctamente la palabra de Dios al pueblo, sino solamente imponían leyes derivadas de sus propias interpretaciones, de los que en algún momento Jesús, previniendo a la gente, dijo de ellos que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. La gran mayoría de la gente había sido enseñada por ellos y era evidente para Jesús que sus vidas eran como ovejas que no tienen pastor. De nada les había servido el ser fariseos o saduceos. Eran como ovejas desamparadas que nunca en su vida habían recibido la atención pastoral adecuada. Eran como ovejas dispersas porque andaban cada una en sus propios caminos, lo que en las Sagradas Escrituras significa que andaban lejos de Dios. Pero lo que quiero resaltar en este mensaje es que Jesús, al ver a las personas, no a pocas, sino que en cada ciudad y aldea los podía ver por multitudes, sus palabras, sus acciones y sus iniciativas para con aquellas personas evidenciaban el sentimiento divino que había en su corazón y que San Mateo describe como compasión. Pues dice de Jesús que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Entonces, hacer ministerio a la manera de Jesús debe haber en nosotros este mismo sentir. En su epístola a Timoteo, en el que San Pablo, calificando a este pastor como siervo del Señor, al mismo tiempo que con estas palabras se refiere a todo siervo de Dios, sin limitarlo solamente a quienes llevan a cabo el noble ministerio del pastorado de la fe cristiana, dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija. Jesús fue el máximo ejemplo de compasión. Los pastores somos impulsados por el Espíritu de Dios a tener ese sentimiento de compasión, no solamente por los hermanos en la fe y los descarriados, sino también por los que están perdidos sin fe en Jesucristo. Sin embargo, este sentimiento de compasión que hubo en Cristo Jesús debe estar presente también en el corazón y evidente en las acciones de todos y cada uno de los creyentes en Jesucristo, quienes en su totalidad somos siervos del Señor. En nuestra amabilidad y en nuestra mansedumbre para corregir con el Evangelio a los que todavía están perdidos en la condenación eterna, se ve si reflejamos o no la compasión por los perdidos. Esta es la manera de hacer el ministerio a la manera de Jesús hacia la gente que durante esta pandemia sigue perdida en sus pecados, que sigue perdida sin fe en Jesucristo y que sigue perdida en el fuego de la condenación eterna. Esta es nuestra responsabilidad. Es por eso que es necesario que en este tiempo no dejemos de predicar el Evangelio. Y si antes usted no lo hacía, ahora es un buen momento para hacerlo conforme a las oportunidades digitales más prácticas en estos momentos. La tercera responsabilidad del ministerio cristiano que todo creyente en Jesús debe y puede llevar a cabo, tal como Jesús lo hizo, es orar por más obreros. Orar por más obreros. Después de hacer una breve descripción acerca de la responsabilidad de Jesús de predicar el Evangelio, así como de sentir y demostrar compasión por las multitudes de personas como ovejas sin pastor, San Mateo indica que por todo ello Jesús le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nadie podía llevar a cabo con las multitudes la labor pastoral que tanta falta hace en la vida de las personas de aquellas ciudades y aldeas de Palestina.
nadie lo podía hacer solito. Los 12 discípulos no eran suficientes para tan grande labor, para lo cual se necesitaban los que Jesús en lenguaje campesino de la cultura de Palestina llama obreros. Se necesitaban obreros. En la actualidad, solamente en la ciudad donde vivimos, en las ciudades principales de nuestro estado, pero no deja de ser verdad en todos los municipios y comisarías de nuestro estado, que todavía hay multitudes de personas que Dios mismo está obrando en sus corazones para que sean la mies, o sea, la cosecha de la labor de la siembra del Evangelio, y que siempre hacen falta obreros. Usted como creyente en Jesucristo debe primeramente asumir esta responsabilidad de ser un obrero del Evangelio. Y cuando usted se dé cuenta de la gran necesidad espiritual y de salvación que hay en las personas, en nuestras amistades, en nuestros vecinos y hasta entre nuestros familiares, roguemos igualmente como Jesús que levante y envíe a más obreros para que su evangelio se siga cosechando para la gloria de Dios, para que siga cosechando a más personas rendidas a los pies de Cristo, cuyas vidas experimentarán la gloriosa salvación eterna. Amados hermanos, hoy es tiempo de enfrentar el ministerio a la manera de Jesús. Él sabe que solos no podemos completar toda la labor, pero Él siempre levantará dentro de su iglesia a cuantos obreros sea siempre necesario. Él traerá de entre los perdidos a nuevas personas a formar parte de su iglesia y convertirlos en sus obreros para alcanzar a más personas para la salvación de sus vidas y de sus familias. Hoy necesitamos más obreros para que envíen el Evangelio en las redes sociales, para transmitir los cultos, o más bien las guías de culto, para que en nuestros hogares y con nuestras familias podamos adorar al único Dios vivo y verdadero, para orar por nuestros hermanos en aflicciones, para ayudar a quienes más lo necesitan y para muchos deberes más de la vida cristiana. Amado hermano, hermana, si en estos tiempos usted ha decidido caminar de la mano del Señor, por favor, no considere el tiempo de esta contingencia como tiempo de vacaciones para la fe. No es tiempo de descanso, porque es tiempo único y quizá irrepetible para nuestras actuales generaciones. Es tiempo de enfrentar las responsabilidades del ministerio con verdadera responsabilidad. Usted mismo habrá comprobado en su propia casa y con su propia familia que estos días de pandemia, todos los que hemos aprovechado edificarnos con la palabra bendita del Evangelio, nuestras familias no son iguales que antes de la pandemia, sino que el poder de la palabra de Dios y el obrar del Espíritu Santo ha traído bendición espiritual a nuestras familias. Por esto, mis amados hermanos, debemos estar seguros que nuestra labor con la palabra de Dios para nuestros amigos, vecinos, contactos, compañeros de escuela o del trabajo o familiares no será un trabajo en vano, sino que también estará dando resultado de salvación, santificación y edificación en sus vidas. Prediquemos como Jesús el evangelio de salvación. Tengamos como Jesús compasión por nuestros semejantes y oremos como Jesús para que primeramente nos entreguemos a Él como sus obreros y pidiéndole que envíe más obreros a los que necesitan saber del evangelio de salvación. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición.
usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús, todos los días, y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere dar su perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días, y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días, y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Oremos, amados hermanos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por habernos dado el privilegio de conocer y poder creer en Jesucristo, tu Hijo, y en su Evangelio acerca de tu reino. En Él hemos hallado la salvación de nuestras almas. Antes, según tu palabra, estábamos perdidos y sin esperanza en la condenación eterna que no tiene solución ni remedio en nada que exista en esta tierra, ni en el resto del universo, pero que ya existía desde la eternidad solamente en tu corazón y en la persona de tu Hijo, quien se entregó a morir en nuestra representación para pagar por nuestros pecados. Ahora que nos has salvado y hemos conocido las bondades eternas de tu Evangelio, queremos hacer el ministerio que nos corresponde, de la misma manera que lo hizo tu Hijo, predicando tu Evangelio, sintiendo compasión por la gente perdida sin fe, y siendo obreros, y orando por más obreros que sirvan a tu bendita causa eterna, a favor de cada pecador de este mundo. Ayúdanos a no descuidar estas responsabilidades, a pesar de las circunstancias sanitarias que atentan contra nuestra salud y vida, pero que no tienen poder sobre nuestra alma y sobre nuestra salvación. Ayúdanos a aprovechar y usar las oportunidades para que con tu bendito y glorioso Evangelio, más personas y sus familias se rindan llenos de fe ante tu Hijo Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, el Padre Celestial, que nos hizo ministros y siervos de su amor, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos dio su ejemplo de responsabilidad para predicar el Evangelio, para tener compasión y para orar por más obreros, y que la comunión del Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes y con toda su familia, para crecer en la gracia y para servir en el ministerio a la manera de Jesús, ahora y siempre, hasta que Cristo vuelva en gloria. Amén. De esta manera, amados hermanos,
llegamos a la parte final de este culto de adoración a nuestro Dios. Que la palabra que hemos recibido anime e inspire nuestros corazones para que nosotros también como iglesia, como familia o a nivel personal podamos llevar a cabo el ministerio de extender el reino de los cielos aquí en la tierra de la manera que Jesús lo hizo, enseñando, predicando, sanando y siendo de bendición en la comunidad en la que estamos. Es importante que recordemos, y más en momentos como estos, la profunda necesidad que familiares y amigos, que la gente que nos rodea tiene de la palabra de Dios, porque caminan y se conducen como un pueblo, como ovejas sin pastor. Así que, amados hermanos, no echemos en saco roto el llamado que hemos recibido en este día y aprovechemos cada oportunidad para hacer este instrumento de bendición e impactar a nuestra generación con el Evangelio de Jesucristo. Que sean pues bendecidos por Dios en esta tarde, que podamos disfrutar un tiempo de dicha y de paz con nuestras familias y que podamos reunirnos a lo largo de la semana en las diferentes actividades que tendremos en línea. Que el Señor sea con ustedes. Buenas tardes. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu Salvador.